ecos de la isla olvidada. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, pintando de rojo y dorado las aguas tranquilas del Pacífico. El motor de la lancha zumbaba con monotonía, mientras el grupo de excursionistas discutía animadamente sobre el próximo destino. Habían partido desde un puerto olvidado de la costa, motivados por la promesa de explorar territorios inexplorados. «¿Qué es eso?», preguntó Elena, la más joven del grupo, señalando con entusiasmo hacia una silueta oscura en el horizonte. Todos voltearon. Entre la bruma se distinguía una isla que no figuraba en ninguno de los mapas que llevaban. A pesar de la falta de información, la curiosidad ganó rápidamente a la prudencia. Tomás, el líder improvisado del grupo, consultó el GPS. La pantalla mostraba un vacío donde debía estar esa tierra. «No aparece en el sistema», confirmó él, arqueando una ceja. «¿No es eso emocionante?», añadió Martín, un fotógrafo freelance que había insistido en unirse al viaje para capturar lo desconocido. Convencidos de que valía la pena explorar, dirigieron la lancha hacia la isla. El aire se volvió más denso a medida que se acercaban, y el rugido del motor comenzó a sonar extraño, como si algo en el ambiente lo distorsionara. Poco después, las olas, antes apacibles, se agitaron de forma repentina, y el cielo se cubrió de nubes grises. «¡Cuidado!», gritó Rosa, la más experimentada del grupo, cuando una ola gigantesca se alzó frente a ellos. La lancha se inclinó peligrosamente, lanzándolos contra los costados. La tormenta, tan inesperada como feroz, los empujó hacia las rocas de la costa. El impacto fue brutal, pero de algún modo todos sobrevivieron. Tambaleantes y empapados, se arrastraron hasta la playa, observando con horror cómo su embarcación quedaba inutilizada, atrapada entre las piedras y la espuma. Frente a ellos, la isla se alzaba como un enigma, una selva espesa que susurraba al compás del viento, con árboles tan altos que parecían arañar el cielo. Una torre de piedra erosionada por los años asomaba entre el follaje, casi como si vigilara su llegada. «Tenemos que buscar refugio y ver cómo arreglamos el bote», dijo Tomás, aunque su mirada no podía apartarse de aquella torre. Mientras caminaban hacia el interior de la isla, no podían imaginar que lo que habían perdido en el mar no era nada comparado con lo que pronto comenzarían a perder ellos mismos. La selva parecía engullirlos a medida que avanzaban. Las ramas crujían bajo sus pies, y un aire pesado, cargado de un aroma a humedad y hojas en descomposición, dificultaba cada respiración. Martín llevaba su cámara colgada al cuello, pero por alguna razón no sentía ganas de usarla. La belleza de la isla era innegable, pero había algo extraño en ella, como si los árboles estuvieran demasiado quietos y los sonidos de la naturaleza fueran un eco fabricado. «Es como caminar dentro de un sueño», murmuró Elena, rompiendo el silencio. Rosa, siempre pragmática, detuvo al grupo. «Es mejor que armemos un campamento cerca de la playa. No sabemos qué animales pueden haber aquí». Tomás asintió, pero sus ojos seguían fijos en la torre de piedra que se asomaba a lo lejos. «Podemos descansar un rato, pero debemos explorar ese lugar antes de que oscurezca. Quizás encontremos algo útil o pistas sobre quién construyó eso». Con cierta resistencia, los demás aceptaron. Tras improvisar un refugio con ramas y una lona rescatada del bote, comenzaron su ascenso hacia la torre. Cuanto más se acercaban, más sentían que algo en el ambiente cambiaba. Martín se detuvo de golpe. «Esperen. ¿Alguien recuerda el nombre del pueblo donde alquilamos la lancha?», preguntó, su tono cargado de confusión. Elena abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió. Rosa frunció el ceño. «Claro que lo recuerdo. Era...». Se detuvo, como si algo invisible hubiera arrancado la información de su mente. Tomás los observó con preocupación. «Probablemente sea el cansancio. Sigamos, lleguemos a la torre y después descansamos de verdad».
Cuando finalmente alcanzaron la estructura, descubrieron que no era tan grande como parecía desde lejos, pero sí mucho más antigua de lo que habían imaginado. Estaba hecha de bloques de piedra cubiertos de musgo, con grabados desgastados que representaban figuras humanas de aspecto extraño, rodeadas de símbolos que nadie pudo reconocer. «¿Qué demonios es esto?», murmuró Martín mientras apuntaba con su cámara, aunque sus manos temblaban demasiado para tomar una buena foto. Elena pasó los dedos por una de las tallas. Sus ojos se entrecerraron, como si algo estuviera surgiendo en su mente. Es como si los conociera. Estas imágenes, estas personas. Rosa la tomó del brazo. «No digas tonterías. Estamos cansados y confusos. No es más que arte antiguo». Pero antes de que nadie pudiera responder, Tomás encontró una entrada. Un arco de piedra cubierto por enredaderas daba paso a un túnel oscuro que descendía hacia las entrañas de la torre. «¿Entramos?», preguntó, aunque en su interior ya sabía la respuesta. El grupo dudó, pero la curiosidad terminó ganando. Con una linterna que todavía funcionaba, comenzaron a descender por el túnel. El aire era aún más pesado allí abajo, cargado de un extraño aroma metálico. Las paredes estaban decoradas con los mismos grabados que el exterior, pero aquí las figuras eran más nítidas. Mostraban personas que parecían intercambiar máscaras entre sí, y en otras escenas, las máscaras se rompían y dejaban ver rostros diferentes debajo. En el centro de la cámara principal, encontraron algo que los dejó sin palabras. Un pedestal de piedra, sobre el cual descansaba un objeto circular, similar a un espejo, pero con una superficie oscura que no reflejaba nada. Elena, como hipnotizada, extendió la mano hacia el objeto. Rosa intentó detenerla, pero Martín, casi sin darse cuenta, murmuró: «Déjala, tal vez sea la clave». La joven tocó el disco, y en el mismo instante, todos sintieron una punzada en la cabeza. Fragmentos de recuerdos desconocidos invadieron sus mentes. Una infancia junto al río, un funeral en un templo antiguo, una batalla bajo un cielo lleno de 2 lunas. Elena retiró la mano con un grito, y el disco quedó quieto, inmutable. El grupo se miró, aterrorizado. Ya no eran solo sus recuerdos lo que estaba en juego, sino también lo que estaban comenzando a recordar. «Tenemos que salir de aquí», dijo Rosa con el rostro pálido. Pero cuando giraron para regresar al túnel, descubrieron que ya no había salida. El túnel por el que habían llegado había desaparecido. Donde antes estaba el arco de piedra, ahora solo había una pared lisa cubierta de grabados. Las linternas titilaban, proyectando sombras que parecían moverse por su cuenta en las paredes de la cámara. «Esto no puede ser real», susurró Martín, con la voz quebrada. «No entres en pánico», gruñó Rosa, aunque su propia respiración era irregular. Tomás golpeó la pared con ambas manos, desesperado por encontrar una salida. «Tiene que haber algo. No podemos estar atrapados». Elena, sin embargo, permanecía inmóvil junto al pedestal. Sus ojos estaban fijos en el disco oscuro, que ahora parecía emitir un tenue resplandor, como si pulsara al ritmo de un corazón invisible. «Hay algo aquí», murmuró. «¿Qué dijiste?», preguntó Rosa, girando hacia ella. «¿Aquí?». Dentro de esto, Elena señaló el disco. «Puedo sentirlo. Algo está intentando conectarse conmigo». Martín dio un paso atrás. «Eso no suena bien, Elena. Suéltalo». Pero Elena no lo tocaba, solo lo observaba, como si el objeto le hablara en un lenguaje que nadie más podía entender. «No podemos quedarnos aquí esperando», dijo Tomás, recuperando algo de control. Se volvió hacia las paredes, buscando cualquier pista. Fue entonces cuando notó algo. Uno de los grabados, una figura humana con una máscara, parecía diferente. No era un grabado en sí, sino un relieve que sobresalía ligeramente. ¿Y esto? Tomás presionó la figura. El disco reaccionó de inmediato. Un zumbido llenó la sala, profundo y vibrante.
mientras la superficie oscura comenzó a ondular como agua negra. En su centro apareció un reflejo, no de la cámara donde estaban, sino de un lugar diferente. Mostraba una selva más oscura, casi primitiva, donde figuras humanoides sin rostro se movían lentamente, como sombras vivas. Elena dio un paso hacia el disco, pero Rosa la detuvo. No sabemos qué es eso. Lo sé, susurró Elena sin apartar la vista, porque lo he visto antes. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Martín, mirándola como si estuviera perdiendo la cabeza. No aquí. Pero lo recuerdo. Estuve en ese lugar. Hace mucho tiempo. O quizás nunca, no lo sé. El reflejo cambió. Ahora mostraba escenas más familiares. Un puerto con un mercado bullicioso, una mesa rodeada de personas desconocidas pero reconfortantes, una tormenta en un océano interminable. Cada uno de ellos vio algo diferente, como si el disco seleccionara recuerdos ocultos en sus mentes. ¿Esto es de nuestras vidas?, preguntó Martín, casi susurrando. Rosa negó con la cabeza. No puede ser. Yo nunca he estado en ningún lugar como esos. Tomás miró de nuevo el disco, sintiendo que algo tiraba de él desde adentro. Creo que no son nuestros recuerdos. Son de alguien más. O de algo más, añadió Rosa. De repente, el zumbido cesó y el disco volvió a su estado original, opaco e inerte. Pero las paredes comenzaron a vibrar, y el suelo tembló bajo sus pies. «Tenemos que salir de aquí», gritó Rosa. Como si respondiera a su desesperación, una abertura se formó en la pared opuesta al pedestal, revelando un pasillo estrecho que descendía aún más. ¿Otra trampa?, preguntó Martín, con el rostro desencajado. ¿Y qué opción tenemos?, respondió Tomás, liderando el camino sin esperar respuesta. A medida que descendían, las voces de todos comenzaron a mezclarse con ecos extraños. No solo escuchaban lo que decían, sino palabras que nunca habían pronunciado, en idiomas que no entendían. Cada paso parecía llevarlos más lejos no solo de la superficie, sino de sí mismos. Cuando llegaron al final del pasillo, entraron en una sala aún más grande, iluminada por una tenue luz azul que parecía emanar de las paredes mismas. En el centro de esta nueva cámara había algo que los dejó sin aliento. Un círculo de figuras humanoides, petrificadas en piedra, con las manos extendidas hacia un vacío en el centro. Elena se acercó lentamente, como si estuviera siendo guiada. Rosa intentó detenerla, pero Tomás la tomó del brazo. «Déjala. Quizás esto sea lo que necesitamos entender». Elena tocó una de las figuras y todos sintieron una oleada de calor en sus mentes. Imágenes, nombres y vidas que no les pertenecían los inundaron. Vieron la historia de la isla, una civilización antigua que había manipulado recuerdos para intentar trascender la muerte, almacenando sus almas en un espacio eterno. Pero el experimento había salido mal, y los recuerdos se mezclaron, atrapando a los vivos y a los muertos en un ciclo interminable. Elena cayó de rodillas, jadeando. «Ellos están aquí. Quieren que tomemos su lugar». Un escalofrío recorrió al grupo. Ahora entendían la verdad. La isla no los dejaría ir sin un intercambio. Elena se quedó arrodillada frente a las figuras petrificadas, sus manos temblorosas aún apoyadas en la fría piedra. Parecía luchar contra algo invisible, su rostro crispado por una mezcla de miedo y comprensión. «Quieren nuestras vidas para reemplazar las suyas», dijo entrecortadamente mientras levantaba la mirada hacia los demás. Tomás dio un paso hacia ella, intentando mantener la calma. «¿Reemplazarlas? ¿Cómo?» «Nos vacían», susurró Elena, como si cada palabra la desgastara. «Borran lo que somos, llenan el vacío con lo que ellos eran». Martín se tambaleó hacia atrás, su respiración errática. «Esto es una locura. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que encontrar una salida». Rosa apretó los dientes, sus ojos recorriendo el círculo de figuras inmóviles.
Si eso es cierto, entonces debemos destruir esto. Sea lo que sea, no podemos dejar que continúe. No podemos destruirlo, intervino Elena, levantándose lentamente. Está más allá de nosotros. ¿Qué quieres decir con eso?, gritó Martín, su voz cargada de desesperación. Elena los miró con lágrimas en los ojos. Lo sé porque ya estoy empezando a olvidar. Las palabras golpearon al grupo como un golpe físico. Elena tenía razón. Todos lo habían sentido, de forma lenta pero constante. Momentos, nombres y sensaciones se estaban desvaneciendo, reemplazados por fragmentos de vidas ajenas. Una infancia en un desierto interminable, una familia alrededor de una hoguera, una despedida frente a un templo sumergido en niebla. ¿Y si lo aceptamos?, dijo Tomás, sorprendiéndose incluso a sí mismo. ¿Qué? Rosa lo miró incrédula. Escuchen, no tenemos muchas opciones. Si lo que Elena dice es cierto, ya estamos perdiendo lo que somos. Tal vez esto sea la única manera de salir vivos, aunque no seamos los mismos. Elena asintió lentamente, como si esas palabras resonaran en ella. Es lo que quieren, pero no será fácil. Tendremos que decidir quién se queda. El silencio cayó sobre ellos como una losa. La implicación era clara. Si la isla necesitaba un intercambio, alguien tendría que quedarse atrás para sellarlo. Esto es absurdo. No voy a sacrificarme por esta locura, espetó Martín, dando otro paso atrás. No lo estás entendiendo, dijo Rosa con la mandíbula apretada. Si no hacemos algo, todos quedaremos atrapados aquí para siempre. No es cuestión de querer, es cuestión de sobrevivir. Elena se adelantó hacia el círculo de figuras petrificadas. Ellos lo aceptarán si el intercambio es completo. Si una vida se queda para llenar el vacío, las otras podrán irse. ¿Y cómo sabemos que eso es cierto?, preguntó Tomás, aunque una parte de él ya lo creía. Porque lo siento, respondió Elena con la voz más firme de lo que había estado antes. Porque ya soy parte de esto. Rosa dio un paso adelante. No podemos dejarte sola en esto. Si alguien debe quedarse, lo decidiremos juntos. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, Elena extendió las manos hacia el vacío del círculo. La luz azul que emanaba de las paredes se intensificó, cegándolos por un momento. Cuando la claridad regresó, Elena estaba en el centro del círculo, inmóvil, sus ojos abiertos pero vacíos. Su cuerpo parecía sólido como la piedra, como una nueva figura que se había unido al círculo. «Elena», gritó Tomás corriendo hacia ella, pero cuando intentó tocarla, una fuerza invisible lo rechazó. El suelo comenzó a temblar, y el aire se llenó de un zumbido profundo. El pedestal con el disco oscuro se iluminó de nuevo, pero esta vez proyectó algo diferente, la entrada del túnel que había desaparecido antes. «Nos ha dado la salida», dijo Rosa, su voz temblando. Martín miró a Elena, paralizado por la culpa y el miedo. «¿Y ahora qué hacemos? ¿La dejamos aquí?» Tomás cerró los ojos y apretó los puños. «No tenemos otra opción. Si nos quedamos, su sacrificio no significará nada». Uno a uno, caminaron hacia el túnel recién abierto, sin atreverse a mirar atrás. Al llegar a la entrada, Rosa se detuvo un momento y susurró: «Gracias, Elena». Cuando emergieron nuevamente en la selva, la luz del día los recibió, cálida y brillante. Pero algo no estaba bien. Cada uno de ellos sentía un vacío imposible de ignorar. Podían recordar sus nombres y quiénes eran, pero otras memorias, nombres, rostros y lugares que no les pertenecían, seguían acechándolos como sombras de vidas que nunca vivieron. «¿Creen que estaremos bien?», preguntó Martín mientras avanzaban hacia la playa. Tomás miró al horizonte, donde la embarcación dañada ahora parecía milagrosamente intacta, como si la isla les hubiera concedido un último regalo. «No lo sé, pero si sobrevivimos, será gracias a ella». Mientras remaban de regreso al mar abierto, ninguno se atrevió a mirar atrás.
La isla se desvaneció tras ellos, envuelta en la niebla, llevándose con ella una parte de lo que eran y dejando algo más en su lugar.